en esta Maimon TV, tu canal 3, como cada martes y cada viernes. Quiero aprovechar esta ocasión para invitarles a todos ustedes que nos sigan por nuestra página de Facebook. Tenemos una página en Facebook donde usted puede seguirnos allí como Se Acordó Jehová. Allí se va a encontrar con nuestras programaciones. Yo sé que allí Dios va a hablar a tu vida de una manera personal. También puede suscribirse a nuestro canal de YouTube como Rufina Díaz TV. Suscríbase y comparta nuestros mensajes. Yo sé que Dios puede hacer cosas grandes con una palabra de Dios para la vida de una persona que esté necesitando en esa hora exacta un mensaje, un consejo. Una palabra de Dios puede cambiar una vida. Así que conviértase usted en este tiempo en un vocero de Dios. Quiero también aprovechar la ocasión y invitarles a nuestras conferencias cada miércoles y cada sábado. Estamos reuniéndonos en el salón de conferencias primer piso del Consejo Municipal. Ahora por el cambio de horario, el toque de queda, pues hemos cambiado el horario a la 1:30 después de almuerzo. Estamos los sábados en el Consejo Municipal y los miércoles a partir de las 4 de la tarde. Así si usted no tiene un lugar donde ir, donde escuchar un mensaje de parte del Señor, donde crecer espiritualmente, estamos a la disposición. Venga a visitarnos. Yo sé que Dios hará cosas grandes en su vida. Estuvimos hablando el martes pasado de un tema, la oración, secretos en la oración, y no pude terminar, pues como siempre digo, tenemos un horario, tenemos unos minutos exactos para el tema, y hoy quiero continuar como secretos de la oración parte 2. La oración, como dije la última vez, no es más que hablar con Dios. Es una manera que el hombre tiene, un esfuerzo, cuando el hombre se esfuerza para tener una comunión con el Padre. Es muy importante tener una intimidad con Dios. Yo sé que allí en esa intimidad Dios te va a guiar, Dios te va a hablar, Dios te va a transformar. Allí Dios va a hacer cosas muy grandes, Dios te va a mostrar cosas que tú antes no conocías, como dice la palabra de Dios, que cuando clamamos a Él, cuando tenemos una comunión con el Padre, Él nos va a responder, Él va a inclinar su oído, y también Él nos va a enseñar cosas grandes y ocultas que desconocemos, como dice Él en el libro de Jeremías 33:3. Pero hoy quiero comenzar con una pregunta. ¿Por qué debemos orar? ¿Por qué debemos orar? Porque como dice la palabra de Dios, no tenemos lucha con carne y sangre, sino que hay un mundo espiritual, señoras y señores. Hay un mundo espiritual que es más real que el mundo en el cual estamos viviendo, y la lucha no es con carne ni con sangre. La lucha suya no es con el vecino, no es con el esposo, no es con el hijo, no es con gente, porque esto quiere dejar dicho, no es con gente tu lucha, es con huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes. Señoras y señores, hay principados, hay demonios, hay huestes espirituales. Esto lo dice el libro de Efesios, su capítulo 6, a partir del 10, usted lo puede buscar. Allí dice la palabra de Dios: fortalézcase en el poder del Señor. Buscando la presencia de Él, usted va a recibir fortaleza y va a recibir poder de Dios. Y allí hay una serie de cosas donde nos habla el Señor. Allí habla de la armadura de Dios, donde debemos ponernos cada día la armadura del Señor para poder resistir en los días malos y estar firme, porque hay una lucha espiritual donde nosotros no debemos de desconocer las artimañas de ese enemigo que hay. Hay un enemigo que está al acecho día y noche. Ese no duerme, ese está bien organizado. Como le dije anteriormente, la lucha es con principados, con huestes espirituales, con demonios y con espíritu caído. Entonces, usted tiene que estar velando, usted tiene que orar, usted tiene que buscar la presencia de Dios. Imagínese usted
si el Hijo de Dios, Jesucristo, necesitó orar, porque la palabra de Dios dice que Él siempre se iba al monte, cuando Él pues hablaba con el gentío, que hacía sanaciones, que hacía tantas cosas, se retiraba al monte a orar. Muchas veces Él se retiraba porque necesitaba cargarse de nuevo, porque Jesús se vaciaba en las personas, de Él salía poder, pero luego Él iba de nuevo a recargarse. Él iba de nuevo a buscar una comunión con el Padre, iba a hablar con el Padre y a recibir ese poder, a recibir esos nuevos parámetros que el Señor ahí, su Padre, le iba a dar para él saber cómo seguir caminando. Así que imagínate, tú y yo necesitamos cada día ir a buscar la presencia del Señor allí en humillación. Dice que un corazón contrito y humillado Dios nunca rechaza. Y hay una palabra que me gusta siempre decirla, que es bíblica. Está en el libro de Crónicas, segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Dice la palabra de Dios: si humillare mi pueblo, en el cual mi nombre es invocado, y se arrepiente de sus pecados, yo iré desde los cielos y sanaré la tierra. Dios quiere sanarnos, Dios quiere guiarnos, Dios quiere hacer tantas cosas en nuestras vidas, pero si nosotros no nos conectamos con la fuente de vida, no vamos a poder llenar esos vacíos, no vamos a poder hacer tantas cosas que nosotros desconocemos, que son los planes del Señor. Oiga, solamente con la comunión y la relación, la intimidad con el Padre, es que vamos a llegar a reconocer esos parámetros y esos diseños que Dios tiene para nuestras vidas. Dios tiene un historial ya escrito con cada uno de nosotros, con cada uno de ustedes. Y solamente en la intimidad, buscando la intimidad con el Padre, solo allí tú te vas a poder dar cuenta de cuál es en realidad ese proyecto que Dios tiene para con tu vida. Así que conviene buscar al Señor. En los últimos programas estuvimos hablando Primera de Reyes, Segunda de Reyes, luego Primera y Segunda de Crónicas es como una repetición de la historia del rey David, de la historia del rey Salomón. Por eso he querido comenzarle a hablar con el libro de Nehemías, el cual hemos estado hablando. La última vez hablamos de los secretos de la oración, donde Nehemías oró a Dios, oró al Padre cuando se dio cuenta que sus hermanos, los que estaban en Jerusalén, estaban en gran afrenta, estaban en gran humillación. Sus amigos le dijeron que las puertas estaban quemadas y las columnas estaban caídas. Nehemías, como siervo de Dios, el cual el Señor había mandado, había sacado de su tierra y de su parentela y lo había deportado hacia Babilonia porque era un plan de Dios, pero Nehemías escucha la voz de Dios, clama al Señor y halla gracia delante de Artajerjes, quien le ayuda y le da permiso y lo envía de nuevo a Jerusalén para poder reconstruir las puertas quemadas y aquellas columnas caídas. Vemos que este gran líder de Dios se llena del Espíritu Santo de Dios. Dios escucha su oración y va de nuevo a Jerusalén. Quiero leerle el libro capítulo 2, versículo 19 en Nehemías. Quiero leerle solamente este versículo. Le voy a leer el versículo 19, el versículo 20. Allí cuando Nehemías llega a Jerusalén a hacer este trabajo de parte del Señor, porque Dios estaba con él. Pero siempre que tú vas a hacer un trabajo para el Señor, te entrega al Señor, ora y estás en comunión con Dios, Satanás nunca duerme. Es como le dije anteriormente, tenemos un adversario, el cual no debemos ignorar, no debemos ignorar las maquinaciones de él. Pero si nosotros nos sujetamos a Dios, si nosotros nos sometemos al Señor, él va a tener que huir. Escuche bien la palabra del Señor, lo que dice aquí en Nehemías capítulo 2, versículos 19 y 20. Dice así: cuando lo supieron Sanballat el horonita, Tobías el oficial amonita y Gesem el árabe, se burlaron de nosotros y nos preguntaron de manera despectiva: ¿pero qué están haciendo?
¿Acaso pretenden rebelarse contra el rey? Esto es Nehemías contando su historia, lo que los adversarios le habían dicho. Y dice el versículo 20, yo les contesté, Nehemías hablando, el Dios del cielo nos concederá salir adelante. Nosotros, sus siervos, vamos a comenzar la reconstrucción. Ustedes no tienen arte ni parte en este asunto, ni raigable en Jerusalén. Vemos aquí que Nehemías, como siervo de Dios, como dice la palabra de Dios, que era un siervo del Señor, el cual había ido de nuevo a su tierra natal a hacer un trabajo de parte del Señor, con estas personas que se estaban levantando con él, porque siempre Satanás va a tener personas que tienen brecha abierta, y Satanás no duerme, él no pregunta para entrar, él entra y usa los cuerpos, porque él necesita un cuerpo, y aquel cuerpo que tenga brechas abiertas, Satanás le va a usar. Estas personas, Sanballat, Tobías y el árabe, se dejaron usar por Satanás y comenzaron a atacar al siervo de Dios y a todas las personas que habían ido de nuevo a Jerusalén a restaurar el templo de Dios. Ellos habían ido a hacer un trabajo de parte del Señor, pero vemos en esta gran historia que Nehemías y su gente no se llenaron de odio, no se llenaron de recelo, no comenzaron a odiar, no se comenzaron a poner a pelear con ellos, no se comenzaron a enfrentarse con ellos, sino que se fortalecieron en el Señor y dijeron, nosotros vamos a continuar la obra. Y yo sé que esta palabra dice que Nehemías era un siervo de Dios, y yo sé que Nehemías también daba rodillas por sus enemigos, por el árabe, por Tobías y por Sanballat y por todas aquellas personas que se estaban poniendo en contra de la labor que él había ido a hacer a su tierra natal, Jerusalén. Y esta es una de las cosas que provoca de que la oración no sea escuchada. Cuando un hombre o una mujer se llena de odio, se llena de resentimiento, se llena de cosas que a Dios no le agradan, la oración no llega ni al techo. Esta es una de las cosas, es un secreto muy grande, perdonar. En una ocasión Pedro le preguntó a Jesús, esto está en el libro de Mateo, lo pueden buscar, en el libro de Mateo está allí escrito que Pedro le pregunta a Jesús, ¿cuántas veces debemos perdonar? Jesús le dice, él le dice 7 veces, dice el Señor, no te digo 7 veces, sino 70 veces 7 todos los días. Es decir, que un corazón perdonador, un corazón lleno de amor, es el corazón que Dios escucha. La persona que se humilla, la persona que ora por sus enemigos, la persona que no guarda recelo ni resentimiento en su corazón, es la persona que Dios escucha. Pero la persona que está llena de odio, de rencor, de rencilla, esto es una piedra, esto es como una pared que no te permite llegar más allá hacia Dios. Esta es una de las razones, el por qué la oración no es escuchada. Yo quiero leer Efesios en su capítulo 6, versículo 10. ¿Por qué hay que orar? Anteriormente esa fue la pregunta que habría haciendo, ¿por qué hay que orar? En el libro de Efesios, lo voy a buscar, dice el Señor, Efesios 6, en su capítulo 6, versículo 10, dice así la palabra del Señor. ¿Por qué hay que orar? Dice, por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del enemigo. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos que fortalecernos con el gran poder del Señor. Pero ¿cómo nos vamos a fortalecer si nosotros no oramos? ¿Cómo usted se va a fortalecer si usted no busca al Señor? Dice la palabra de Dios que aquel que busca al Señor, Dios lo fortalece. El Señor inyecta en sus venas fuerza. El Señor inyecta en sus venas poder. Poder de Dios hay en el hombre y la mujer que ora. El hombre y la mujer que ora se encuentra con el poder de Dios. Y el poder de Dios le va a arropar y usted va a poder hacer cosas grandes también con otras personas. Pero el hombre y la mujer de Dios que no ora, no va a tener éxito en ninguna parte. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero
quiero hacer otra pregunta. ¿Cuándo es que tu oración no es escuchada? ¿Cuándo la oración no es escuchada? ¿Cuándo Dios no escucha la oración? ¿Cuándo Dios no escucha la oración? La oración no es escuchada, como dije anteriormente, cuando una persona no está bien delante de Dios. Cuando una persona está llena de cosas que a Dios no le agradan, pues la oración Dios no puede escucharla. Quiero leerte el libro de Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 5, versículo 24. Mateo capítulo 5, 24. Dice así la palabra del Señor: deja tu ofrenda allí delante del altar y ve primero y reconcíliate con tus hermanos. Luego vuelve y presenta tu ofrenda. De modo que si usted va a ir delante de la presencia de Dios y usted se acuerda que usted está mal con alguien, que usted odia a alguien, que usted tiene una enemistad, que usted ha ofendido a alguien, primero póngase a cuenta con esa persona y luego entonces usted va a ir delante de Dios y Dios va a escuchar su oración. Pero si usted no ha perdonado, si usted tiene un corazón lleno de odio, lleno de rencor, de recelo, de rencilla y de cosas así, Dios no puede escuchar la oración. Tu oración no va a llegar ni al techo. Hay otras cosas también que no permite que tu oración sea escuchada entre tantas. Yo he escrito unas cuantas y otra razón por la cual tu oración no es escuchada es porque a veces nosotros no somos específicos. A veces no especificamos la oración a quién va dirigida. Quiero leer a Juan capítulo 16, versículo 24. Bendito sea el nombre del Señor. Dice así la palabra de Dios: hasta ahora, dice el Señor, no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su alegría sea completada. Si usted no especifica y no dirige la oración en el nombre de Jesús, pues también esto será un problema, pues, para que su oración sea escuchada. Dice el libro de Colosenses, también quiero leerle, en el libro de Colosenses, en su capítulo 3, versículo 14, dice la palabra del Señor: porque encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Bendito sea el nombre del Señor. Colosenses 3:17, dice la palabra de Dios que tenemos que estar vestidos del amor de Dios, tenemos que estar revestidos de la presencia del Señor y ser específico en el nombre de Jesús para que la oración sea escuchada. Este es el vínculo perfecto. Va a haber una comunión, una unión cuando usted es específico. Dice la palabra del Señor que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, el Hijo de Dios. No hay otro camino, no hay otra verdad. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, el Hijo de Dios. También hay otra forma por la cual nuestras oraciones no son escuchadas, y es porque no oramos de acuerdo a la voluntad de Dios, tampoco esperamos a la voluntad del Señor. Debemos de orar conforme a su voluntad. Dice el libro de Primera de Juan, dice 5, Primera de Juan capítulo 5, versículo 14, dice así la palabra del Señor: esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él escuchará. De modo que si pedimos de acuerdo a la voluntad de Dios, sabemos de que Él va a escuchar y va a hacer su voluntad. Dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Lo dice el libro de Romanos en su capítulo 12. Capítulo 12 lo voy a buscar, versículo 2, aleluya. Dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios,
la cual es buena. Ella es agradable y es perfecta. La voluntad es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios. El tiempo apremia, el tiempo camina. Si usted hace una oración y no tiene fe, sin fe es imposible, dice la palabra de Dios, agradar a Dios. Si usted no cree que lo que usted está orando Dios lo va a hacer, o si usted no cree que Dios tiene todos los ingredientes y que Dios tiene poder para hacer esas cosas, Dios no lo va a hacer. Dice el libro de Santiago, en su capítulo 1, yo quiero leerle estos versículos, ojalá que me dé tiempo a leerlo, porque quiero basarme en la palabra de Dios. Versículo 6, dice así: pero que pidan con fe sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, que son agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. El libro de Mateo también habla, en su capítulo 21, versículo 22, habla también de la fe, que sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted no tiene fe, pues en vano la oración. También a veces nuestra oración no es escuchada porque nosotros no conocemos a Dios. Filipenses capítulo 4 dice, Filipenses, en su capítulo 4, hay una palabra que se la quiero leer, capítulo 4, versículos 6 y 7, dice así la palabra del Señor: no se inquieten por nada, más bien en toda oración, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Usted, cuando le pida algo al Señor, si es conforme a la voluntad de Dios y si usted tiene fe en su corazón, Dios hará. Usted solamente tiene que descansar. Si usted conoce al Señor, usted no va a ir donde otros medios para ser ayudado. Si usted conoce a Dios, usted va a ir a la presencia de Dios y le va a pedir a Dios. Usted no va a ir y le va a pedir a otras cosas. Usted no va a ir donde un hechicero, donde un brujo, donde un santero. Usted no va a ir donde ninguna de estas personas para que le ayuden, sino que usted va a acudir al Dios de los cielos. Usted va a acudir al verdadero Dios y allí usted va a encontrar la respuesta. Yo quiero leer a Jeremías rapidito, porque el tiempo apremia. Jeremías 46, quiero leer rapidito, su versículo 25, quiero leer esta palabra. 25, dice así: el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, dice así: voy a castigar a Amón, Dios de Teba, a Egipto, a sus dioses y reyes, al faraón y a los que en él confían. Los entregaré al poder de quienes atentan contra su vida, al poder de Nabucodonosor, el rey de Babilonia, y de sus siervos. Luego Egipto será habitada como en los días de antaño, afirma el Señor. Cuando usted confía en Dios y no confía en dioses paganos, en dioses extraños, Dios va a escuchar la oración. Usted va a tener éxito en su oración va a ser escuchada. Cuando usted ore, no importa la hora que sea que usted esté orando, no habrá una hora específica, porque la palabra de Dios dice: ore en todo tiempo, velate en todo tiempo, porque mi oído estará atento. Como el Señor dijo: velad y no dormáis. Muchos dicen que la mejor hora es de madrugada, y es muy bueno orar de madrugada, porque allí los niños no están despiertos. Usted tiene niños, si tiene el esposo estará descansando, y una buena hora pues para orar y estar totalmente en comunión y estar concentrado con el Señor. Nadie te va a venir a disturbar, pero Dios te escucha cada momento. Cuando tú clamas a Dios, Dios te va a oír, porque Él dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Busca la humillación, busca la presencia de Dios, porque Él te escucha. Vamos, señor director, a las menciones. Muchas bendiciones y paz. Busque a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Busque a Jehová y Él me oyó y me libró de todo.
temores.